Hola. ¿Qué tal les va en esta situación electoral? Yo ando sobrellevando la situación y también procesando qué va a hacer de este país en 4 años. También me puse a pensar sobre cómo las elecciones se volvieron un espectáculo sin gracia. Eso y también sumándole a la gente que votaba por hoy. Cosas que esto antes también era así, solamente que ellos no ganaban. Durante nuestra historia moderna como país, en épocas de elecciones se han colado personajes los cuales han dado de qué hablar por sus propuestas bastante irrisorias y reales. Bueno, al menos una de esas no era ser fracking. En fin, gente que prometía el cielo y la tierra, o tapar el cielo y llenar el río de tierra, puede ser también. Y literalmente cualquiera se podía postular, desde una bruja evidente hasta un narcotraficante. What the fuck. Así que en este video hablaremos sobre 3 candidatos a la presidencia, los más bizarros en el sentido anglosajón de la palabra, y también como los que más propuestas extrañas tuvieron y los que más cariño tuvieron, por decirlo así, en la gente de esa época. A pesar de que no ganaron mucha gente de esa época más que todo, les tengo algo de cariño también y la verdad es que solamente son como una especie de anécdota más y como para hacer un video de YouTube, ¿no? Y la verdad es que muchos de estos tenían carisma, así que se hacían querer. Así que empecemos con este video. Compatriotas americanos, todos sabemos a dónde va esto, directo al final. Y empezamos esto con Regina Betancourt de Lizca. Ella también se hacía llamar Regina 11, o también podía ser conocida como la Bruja Mayor. Es una mentalista, medio invidente, la cual también tuvo su pasado político, siendo senadora entre 1991 y 1994. Pero también quería ser presidenta. Varios de sus intentos fue en 1986, luego en 1990 y posteriormente en 1994. Ella funda su partido político, el Movimiento Unitario Metapolítico. A pesar de que su votación fue muy numerosa, no le permitió estar en uno de los 70 constituyentes que redactaron la Constitución en 1991, y fue allí donde se volvió senadora. Una de las cosas como características que tuvo ella fue que usaba una escoba como símbolo de campaña, para según ella barrer la corrupción. A ti no te sale, cállate. Regina 11 afirmaba abiertamente comunicarse con el más allá y recibió una orientación de espíritus incluidos expresidentes y demás políticos. Un ejemplo más extraño fue cuando supuestamente habló con Alfonso López Pumarejo, y también la más extraña aún fue con el caudillo Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué? En una de sus campañas en 1994, las disidencias del M-19 terminan secuestrándola, dejándola 4 meses en cautiverio y en precarias condiciones. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué propuestas tenía esa señora? Pues propuso ideas como amnistía a narcotraficantes que repartían dinero y pena de muerte para políticos corruptos. También urinales en las iglesias y cosas como legalizar las prácticas esotéricas, ya sea astrología, quiromancia, tarot, metafísica, hasta brujería, para que fueran consideradas como profesiones reconocidas y reales. Y pues no, eso no es todo. También quería eliminar y reducir drásticamente la Cámara de Representantes y bajar el número de senadores para así ahorrar dinero y pagar la deuda externa. Pero en realidad ella también tenía algunas propuestas bastante interesantes, como por ejemplo el de erradicar la indigencia. En 2022, en una de sus campañas también, puso llevar a habitantes de calle a granjas de resocialización sin celulares ni dinero. Creo también ella propuso crear la universidad pública nocturna y también darle mayor igualdad a la mujer en cargos públicos de alto poder. También otra cosa era legalizar las drogas. ¡Marihuaniza la legalihuana! En su momento sí se lo planteó. En resumen, esa es como la parte más tranquila del video. En realidad ella es una señora con mucho carisma y que tiene una base de seguidores bastante fiel. Y se preguntarán qué pasó con ella. Ella estuvo en prisión 4 años y luego se retiró de la política, aunque luego en el 2022 ella vuelve, pero no recibió el apoyo suficiente, contando solamente con 11.000 votos. Actualmente tiene 89 años y sigue con sus labores de medios. Incluso tiene un canal de YouTube. Esta es como la parte en serio más tranquila, porque lo que viene después va a estar muy fumado. El siguiente es Gabriel Antonio Goyeneche. Este era conocido como el candidato vitalicio
Este nació en 1886 y fue conocido por ese apodo porque se lanzó a la presidencia más de 5 veces. Más exactamente desde 1958 y luego en 1962, 1966, 1970 y la última en 1974. Era un hombre humilde, sin partido político fuerte y con muy pocos recursos. Hacía campaña repartiendo panfletos a mano a la gente en la calle en la Universidad Nacional. ¿Y qué proponía cosas? ¿Qué proponía él? ¿Qué quería hacer? Bueno, pues... desde pavimentar el río Magdalena para facilitar el transporte en Colombia. O sea que le quería echar arena y cemento para convertirlo en una autopista. Construir un techo gigante para fortalecer a Bogotá de la lluvia. Y pues otra de las cosas que él planeaba hacer era convertir los ríos del país en aguardiente echándoles anís. Y otra cosa también era supuestamente bombardear las nubes para que en Bogotá no lloviera. Y... ¿what? Ustedes se preguntarán, ¿habría gente que sí se tomaba en serio a este señor? Según datos de la época encontré que en 1958 obtuvo solamente 12 votos, en 1962 obtuvo 39 y se puede decir que su mejor resultado entre comillas fue en 1966, que tuvo más de 2.600 votos, ya que en 1970 y 1974 obtuvo muy pocos, alrededor de 30 y 50. Según pude investigar algunos datos, estos resultados eran ridículamente bajos. Goyeneche es uno de los candidatos más recordados y queridos por el color político, ya que a pesar de que varias de sus propuestas eran muy irreales y muy estúpidas, tenía la originalidad de la constancia, el hecho de que él seguía haciendo campaña aún siendo mayor de edad, ya literalmente a sus 90 años seguía dándole campaña, y en una de esas campañas él termina falleciendo, muriendo atropellado en Bogotá por un taxi en 1978. Y fue llevado al hospital de la altura donde fallecería por los golpes y la desnutrición acumulada. Todo esto, ya como decía, lo fue mientras hacía campaña. En este puesto sigue siendo más normal, ya que pues una bruja y un señor con mucha fuerza de voluntad querían gobernar el país, pero no pudieron. Y solamente queda uno en este puesto, el cual es el más extraño y más perturbador viniendo de la época más violenta que tuvo este país. Y es inquietante porque hablo de nada más y nada menos que Carlos Leder, cofundador del Cartel de Medellín junto a Pablo Escobar. Fue uno de los narcotraficantes más ricos y poderosos del mundo en los años 80. Lo extraditaron en Estados Unidos y cumplió una condena muy larga hasta su regreso a Bogotá en el 2020. En 1990, él quería ser presidente de Colombia, con propuestas bastante locas. Podía decirse una de ellas legalizar el polvo blanco y prohibir la extradición a Estados Unidos. Crear también una unión latinoamericana anti-yankee. Él era un admirador declarado de un artista austriaco el cual fue rechazado de la escuela de artes y terminó cogiendo otro camino bastante diferente, porque ya todos sabemos de qué estoy hablando. Y obviamente fundó un movimiento con claras tendencias a las ideologías de dicho artista. Obviamente su candidatura no prosperó. Entre sus otras propuestas estaba la reforma agraria radical, también fortalecer el ejército contra la guerrilla, y otras ideas también populistas, las cuales fueron muy poco concretas. Otra cosa también era crear un nuevo orden aquí en Latinoamérica. Y en realidad Carlos Leder, la verdad es que él no tuvo votos de ningún tipo en una elección presidencial. Esto es porque no fue un candidato oficial. En 1990 él anunció su intención de lanzarse, pero no llegó a inscribirse formalmente ante la registraduría. Solamente se limitó a fundar el Movimiento Latino Nacional, el cual logró cierta presencia local, pero no compitió una elección real. De hecho, esto no llegó a nada, básicamente. Y pues esto nos lleva a 2026. Él ya anciano, ya con sus años, reapareció en plena campaña electoral de este año, grabando videos y llamando a la gente a que vote, generando también polémica,
porque esta aparecía con la camisa de la selección y obviamente ya todos sabemos el contexto sobre cómo está ya mal visto llevar esta camisa. Antes era para apoyar a la selección Colombia, pero ahora tiene otros fines. La cosa es que aparecía con esa camisa y llamó a votar a la gente, según él, por el candidato que mejor dirija el futuro de este país. Esto generó una enorme polémica y fue interpretado como un apoyo directo a un candidato de derecha, el cual todos conocemos y desafortunadamente es presidente ahora. Incluso Petro reaccionó a este video. Y bueno, algo muy curioso de estos candidatos es que ninguno ganó. De hecho, la mayoría tuvo votos y muy poco apoyo. O sea, tuvo una recesión bastante baja. Porque eso es obvio, proponían puras pendejas. Bueno, esas cosas no llegaron tan lejos y se quedaron solamente como anécdotas. Como para un video de YouTube. Bueno, esto me dejó pensando en muchas cosas. Que en el 2026 seguimos teniendo como ese mismo fenómeno, más o menos. Seguimos permitiendo que cualquiera se lance a la presidencia sin importar qué tan preparado esté o qué tan serio sea. Y qué tan loco parezca. Eso me hace preguntarme, ¿eso es democracia o es un circo? Bueno, y esto te dar un poco de miedo, ya que, o sea, los personajes que hablo en este video son como cosas anecdóticas y cosas como más inocentes, por decirlo así, porque, o sea, obviamente es imposible llenar un río de anís, o sea, eso es estúpido. Obviamente ya actualmente siguen habiendo candidatos muy ridículos, pero que tenían propuestas bastante peligrosas y muy cuestionables y los cuales sí obtienen bastante apoyo. Hay veces que, no sé, es bastante extraño y pues vamos a esperar que nos depara estos 4 años en ese futuro y realidad tan incierta. Ese video más o menos era como para que nos riéramos un poco y como para más o menos como pasar este trago amargo. Pero aún así después de este video vamos a volver a la oscura realidad. Solamente pues les diré que sigamos resistiendo y sigamos luchando por la vida, tipo, no dejar que nos quiten todo.